de las adicciones. David, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día a ustedes y bueno, gracias por, por contactarnos y por querer interiorizarse en algo que está destruyendo tantos jóvenes, tantas familias y no solo jóvenes, mucha gente mayor también que necesita salir adelante y sentir una esperanza en su vida, ¿no? De saber que se puede salir de las adicciones, se puede dejarlo. David, contanos antes de entrar en el tema, ¿cuántos son los centros, los hogares que ustedes tienen? Nosotros ahora mismo en Argentina estamos distribuidos en 6 provincias, donde en total tenemos 11 casas de ayuda a personas con diversas patologías de adicciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajan? Yo sé que trabajan teniendo en cuenta el ser humano en su totalidad, ¿no? No solo la parte psíquica y el cuerpo, sino también el tema de la fe, ¿no? De lo espiritual. Contanos un poquito. Exacto, exacto. Sí, sí, se trabaja mucho o sea, en el trabajo de persona a persona, ¿no? En la experiencia, es un poco el eje del trabajo. Nosotros lo llamamos sombreado, pero no por la oscuridad, sino por el hecho de una persona que te acompaña, que está con vos en todos lados, sea lo que sea, ¿no? Y a base de su experiencia, a base también de su lucha, te puede incentivar y sobre todas las cosas, una de lo que uno más se enfoca es darle una esperanza de salir, porque la verdad que el que ingresa en el mundo de las adicciones cree que es algo con lo cual va a tener que convivir, tratar de sobrellevarlo de la mejor manera posible, pero que no lo va a poder superar nunca, ¿no? Entonces nuestro gran desafío es romper, por así decirlo, con este engaño que se autoasumió y entender de que tiene esperanza de salir adelante y de recuperar una vida libre completamente de cualquier tipo de adicción. Claro, porque es como que da la sensación de que si no la persona va a ser como, entre comillas, una enferma toda la vida. Exacto, exacto, Y David, exacto, exacto. contanos cómo surge esta idea de abocarse al tema de la rehabilitación de adicciones. Mira, esto nació en el año 85 en España, cuando mi papá junto con otra familia misionera, o sea, mis padres junto con otra familia misionera llegan a España y ven que en el tiempo que estaba el auge de la heroína, y no solo la heroína, sino había empezado a salir mucho el templo del HIV, las personas con problemas de adicciones eran totalmente marginadas, ¿no? Por desconocer su situación, bueno, por todo lo que conllevaba también, ¿no? En cuanto a delincuencia, tantas cosas, y al ver esa necesidad, al ver jóvenes tirados en la calle, al ver familias que en la desesperación no sabían qué hacer, se decidió empezar a ayudarles, con mucho desconocimiento, pero con mucho corazón y mucho amor hacia el prójimo, ¿sí? Y en los años fuimos a ese amor al prójimo y a ese deseo de que salgan adelante, también ir adquiriendo conocimiento en cuanto a estas situaciones para poder perfeccionarnos, ¿no? Y bueno, en el año 92, mis papás son argentinos, así que supieron que Dios les estaba guiando para acá y se mudaron acá a Argentina para comenzar en Argentina lo que es esta fundación. Y vos continuaste con ese legado. Yo continúo con eso, sí, yo, bueno, terminé mis estudios secundarios, después ingresé también a vivir en una de las casas, viví ahí 5 años, para también conocer y porque sé que era lo que Dios me había movido a hacer. Bueno, después nos casamos junto con mi esposa y hoy ya hace 12 años que estamos casados y que estamos también trabajando en esto. David, ¿qué efecto tiene la persona cuando... Porque vos me hablaste de una estadística del Cedronar, la diferencia de los hogares, que hay una estadística de los hogares que trabajan, es decir, hogares cristianos, que trabajan con esto de llevarle a la persona la oportunidad, de la oportunidad que pueda creer en Dios. Hay un Claro. porcentaje de salida exitosa mucho mayor de los hogares, de alguna manera, que trabajan con la fe que con otros, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí, porque si nosotros tomaríamos la droga como algo simplemente biológico, o sea, algo que simplemente afecta la mente o el cuerpo,
con una desintoxicación nos estaríamos Claro. sacando de encima ese problema, ¿no? Pero cuando uno empieza a caminar en esto y a conocer a las personas con estos problemas, te das cuenta que hay algo mucho mayor. Esto es emocional y espiritual, porque la droga simplemente es una consecuencia de algo más interno, ¿verdad? Que la persona en una búsqueda de identidad, porque se ha quebrado su identidad, quizás por un vacío, quizás por algún acontecimiento doloroso, ¿no? Que algún trauma que le aconteció, ¿no? Entonces empieza a querer tapar ese vacío, tapar ese trauma con adicciones, ¿verdad? Esos nerviosismos, esa soledad, esa depresión, esa tristeza, ese rencor, esa ira, ese enojo que siente, busca una manera de escapar, ¿verdad? Entonces ahí entra la parte emocional y la parte espiritual, ¿verdad? La parte emocional es la que uno empieza a trabajar con ellos en brindarles contención, en brindarles dedicación, en brindarles amor, y de una forma desinteresada, ¿no? Por eso marca la diferencia por ahí el hecho de que uno, de parte de nosotros, o sea, estamos las 24 horas del día con ellos. Si a las 3 de la mañana no se pueden dormir, uno está con ellos preparándoles un té, charlando con ellos, ayudándoles. Entonces esa es la parte emocional, y también después de volver a formalizar los vínculos que se han roto con la familia, la confianza, ¿no? Porque es una de las cosas que más cuesta volver a tener, ¿verdad? Porque a raíz de las adicciones han terminado, qué sé yo, hasta vendiéndole los muebles a la madre. Bueno, todas esas cosas tan tristes que suceden, situaciones de violencia también, ¿no? Entonces uno va trabajando la parte emocional y la parte espiritual. Todos sabemos que el ser humano tiene un área espiritual, es así, y cuando esta persona tiene un encuentro con Dios y siente el perdón, siente que se libera de la culpa, ¿no? Que tantos años sobrellevó, siente que se libera de ese dolor que tanto tiempo lo ató a una adicción, ahí es donde es verdaderamente libre, ¿no? Y hay un texto de la Biblia que nos dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Y en la Biblia, ¿no? Y cuando conocemos esa verdad completa, ¿no? Cuando realmente se nos quita el velo y podemos ver todo el panorama de todo lo precioso que Dios nos dio para vivir, ahí es cuando encontramos sentido y cuando tenemos esperanza nuevamente, ¿no? Y miramos hacia adelante con una esperanza y con una motivación para vivir, porque eso es lo más importante, que es lo que las adicciones te roban. ¿Viste? Así que bueno, eso es lo que uno va entendiendo, y por eso sabemos también que el trabajo tiene que ser tan íntegro y tan enfocado en estas áreas cuando se trata del tema de adicciones, ¿no? David, ¿y trabajan también con un equipo interdisciplinario, es decir, con psicólogos, psiquiatras? Sí, claro, por eso uno sabe que esto es un conjunto. También está la parte física, que bueno, hay casos que, por ejemplo, nosotros en las entrevistas previas evaluamos los casos. Hay casos que necesitan un acompañamiento mucho más de un psiquiatra o cierta medicación neurológica, porque tristemente la parte neurológica es muy afectada, claro, en especial en aquellos que comenzaron a consumir en una temprana edad, ¿no? Donde su cerebro todavía se está desarrollando, qué sé yo, desde la parte ósea, ¿no? De la descalcificación, de la parte visual, ¿no? Cómo afecta mucho a los ojos. El daño es terrible. Bueno, claro, son tantos daños, entonces no podemos obviar de decir, no, hay una parte física que tiene que ser tratada, y como por eso le digo, en un principio teníamos mucho amor al prójimo, lo cual seguimos teniendo, pero también hemos tenido que trabajar más en ciertos conocimientos y en ciertas partes físicas que son necesarias, ¿no? Tratar. David, y para terminar, ¿qué debe hacer un padre, una madre que está escuchando en este momento, si tiene un hijo o una hija que está pasando algún tipo de adicciones? ¿Qué consejo? ¿Cuál es el camino? Yo sé que lo más difícil primero es asumirlo, ¿no? Yo sé que lo más difícil es asumirlo, es entender de que tu hijo, tu hija tiene una necesidad y que hay que trabajarlo. Es el primer paso, asumirlo. No asumirlo bajo una desesperación, porque la desesperación nos lleva a tomar malas decisiones, malos consejos, ¿verdad? O sea, asumirlo en la dedicación, ¿sí? No en la desesperación. Y de ahí no perder la esperanza, porque a veces
uno puede asumirlo, uno puede plantearlo, mirá, tenés este problema de adicción, vamos a trabajarlo, pero esa persona no lo ve, no lo reconoce. Dice, no te preocupes, yo lo voy a dejar por mí mismo, no me está afectando, no me hace mal. O yo lo controlo, ¿no? O yo lo controlo. Claro, yo lo controlo, tampoco es que estoy tan mal. Y nosotros siempre decimos, desde la primera vez que probaste, desde ese momento, si no nunca lo pudiste dejar, por más que vos me decís, lo hago una vez a la semana, lo hago una vez al mes, tenés esa adicción y eso hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, tenés que esperar el momento justo, cuando tu hijo o tu hija venga y te diga, sí, es verdad, necesito ayuda. Bueno, a partir de ahí, partiendo desde ese punto de partida, empezar a ayudarle a tu familiar o a la persona que amas, pero tenés que esperar ese momento. ¿Sí? Bueno, David, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta charla más que interesante. Así que nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar y, ¿por qué no? Un día nos venís a visitar al estudio y hacemos una charla mucho más extensa. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia y les dejo esta palabra, hay esperanza, hay salida. Gracias, David. Gracias, David. Gracias, David. Hemos hablado con David, es presidente y director de la Fundación